Y con todo esto, ya se lo habíamos dicho, vamos a recibir ya a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues muy pendientes, Lorenzo, ¿no?, de ese plan económico de la Casa Blanca para Kiev y ese acuerdo mirando, ¿no?, también de asociación de Estados Unidos-Ucrania, diciendo Zelensky que todavía no se han perfilado los detalles, que Trump cambia las reglas de juego. No sé qué lectura haces de los planes que tiene Trump. Bueno, vemos cómo se van despejando viejas incógnitas y cómo también es verdad que se van abriendo nuevos interrogantes en esta relación bilateral a dos bandas, podríamos decir, en la que Estados Unidos pues ejerce un poco de intermediario, es el único que se sienta con los dos, aspirando también a ser pues el gran vencedor una vez que se firmen los documentos, que en concreto pues los más importantes son dos, que son los que un poco van a definir el día de después, tanto del futuro de Ucrania como de la relación también entre Rusia y el país norteamericano, tanto en materia de seguridad como sobre todo comercial, ¿no? Respecto a las negociaciones entre Washington y Kiev que mencionas, vuelve a emerger ese escollo del acuerdo respecto al control y gestión de los recursos ucranianos, aunque el tema en realidad no es tan novedoso como se nos presentan. El nuevo documento es al que han accedido algunos medios de comunicación, sobre todo Financial Times incidía mucho en ello, que se ha presentado a Zelensky, no es tan distinto del que iba a firmar hace semanas en Washington. Es verdad que va un poco más lejos, pero el anterior borrador, como hemos explicado aquí en otras ocasiones, ya contemplaba ir mucho más allá de los minerales y de las tierras raras, abarcando no solo también los hidrocarburos, sino prácticamente todas las infraestructuras, incluidos puertos y ferrocarriles, ¿no? Quizás lo más destacable sea que este nuevo borrador no incluye disposiciones sobre la propiedad estadounidense de la infraestructura de energía nuclear de Ucrania. Esto quedaría fuera. Es un tema pues, que generó bastante polémica, aunque a quien le preocupa que Washington pues, en algún momento vuelva a poner este tema sobre la mesa. Sobre esto también hay que hacer una precisión, porque se habla mucho de la central de Zaporilla, que es la más grande con diferencia del país, pero esta central está bajo control ruso y va a seguir bajo control ruso. Sin embargo, hay otras tres centrales, de las que se habla menos, dos en el oeste, que esa pues sí podría pasar, ¿no?, va a la tutela de Estados Unidos, y otra en el sur del país, que podría estar dentro de la zona desmilitarizada, y por lo tanto aquí pues sí podría haber otro elemento de discordia y de posibles problemas cuando se institucionalice, si se institucionaliza finalmente esa partición del país, ¿no? Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, y el propio Trump han declarado que esperan que este acuerdo con Ucrania esté firmado la semana que viene, pero como bien apuntabas, pues Zelensky no está muy por la labor. De hecho, hay una novedad al respecto, y es que ha contratado Ucrania un equipo jurídico para que analice un documento que en la práctica pues implica ceder todos los recursos a Estados Unidos, implica cederlos de por vida. Estamos hablando de un acuerdo temporal, ¿no? Luego, respecto a Rusia, también hay una noticia muy importante en las últimas horas, en el discurso que ha dado Putin aprovechando la botadura de un nuevo submarino nuclear, por lo que ha mostrado pues, uno de los factores que el Kremlin considera más determinante para un alto el fuego permanente, y que en Occidente pues quizás se está poniendo en un segundo plano, aunque para los rusos, insisto, es prioritario, y es la propia legitimidad de Zelensky, que Moscú no reconoce por la anulación de las elecciones. Entonces Putin ha dejado claro que cualquier acuerdo definitivo, más allá de que pueda haber acuerdos temporales, el definitivo tiene que llevar la rúbrica del presidente ucraniano elegido en los próximos comicios, unos comicios que todavía no tienen fecha. Se habla mucho de ese segundo semestre de este año. Hasta ese momento, la principal novedad es que Putin abre la puerta a que exista un gobierno provisional bajo el auspicio de la ONU, pero también bajo el auspicio de Estados Unidos, los países europeos y los socios de Rusia, en una clara alusión a China. Por primera vez se plantea o se pone como opción que tanto la Unión Europea como China entren en esas negociaciones posteriores, que es algo que también pues algunos llevamos tiempo señalando, ¿no? Esta opción, que no se había barajado hasta ahora, surge como posibilidad hasta que haya elecciones en el país. Este gobierno además sería el encargado de preparar y garantizar el proceso electoral, con lo cual podríamos ver también esta vía, ¿no? Por lo tanto, mucha prisa tendrían que darse de todas las partes para cumplir el calendario que maneja la Casa Blanca, que avanzamos aquí la semana pasada, ¿no?, ese 20 de abril como fecha determinante. En todo caso, pues las conversaciones es evidente que avanzan, yo creo que esta es la buena noticia, sin prisa pero sin pausa, y el hecho de que Estados Unidos ya esté levantando sanciones, sobre todo en materia financiera, a las aseguradoras, a los bancos, a las compañías que participan en las exportaciones agroalimentarias rusas, pues es sin duda un gran avance, así también como esas conversaciones para reabrir los gasoductos Nord Stream, que también era una posibilidad que ya ha admitido esta semana públicamente el propio ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que también está sobre la mesa, ¿no? Yo creo que esta semana ha sido una de las que más, bueno, pues más opciones o más
más indicadores nos han dado para ver que hay chicha y que hay temas concretos sobre los que se está hablando, más allá de que evidentemente pues haya otras cuestiones que no conocemos, ¿no? El hecho de que la última reunión durase 12 horas entre los equipos rusos y norteamericanos implica que ya se han metido en faena y que ya están analizando en detalle una serie de cuestiones, ¿no? Todo esto también tiene relación con el viaje que va a hacer el embajador, el ministro de Asuntos Exteriores, perdón, chino a Rusia la semana que viene. Y también como preludio de la cumbre que en algún momento va a mantener Xi Jinping con Donald Trump y que bueno, pues todavía tampoco tiene fecha, pero también desde la Casa Blanca se está apuntando esta vía, ¿no, Eva? O sea que vemos aquí cómo se están moviendo determinadas piezas y todo el mundo quiere dejarlo más o menos todo listo antes del verano, antes de que se produzca esa cumbre de la OTAN en el mes de junio, que yo creo que ahí ya pues tiene que estar la mayor parte del pescado vendido. Veremos al final qué sucede. Pues estaremos pendientes. Entre tanto, en medio de esas negociaciones, de esos borradores, aunque se abre la puerta, ¿no? Decías, a qué se siente en Europa y China en esas negociaciones. La Unión Europea, lo hemos escuchado en Macron, lo hemos visto también en las ejecutivos, las instituciones comunitarias, se mantienen las sanciones a Rusia, insistiendo, ¿no? Precisamente en que, bueno, para empezar, no se puede empezar, ¿no? Retirando las sanciones y abogando por la presión económica. Starmer lo ha dicho, bueno, descalificando bastante la fiabilidad de Putin. ¿Cuál es, por tanto, esa lectura en este campo de negociaciones? Indudablemente los líderes europeos no pueden mantener al mismo tiempo el discurso de que Rusia nos va a invadir en el año 2030, que es el discurso oficial en estos momentos, a pesar de que evidentemente pues sea un discurso completamente falaz, al menos que no está respaldado, ¿no? En datos. No puede ser que Ucrania nos estuvieran diciendo hasta hace 3 días que tenía posibilidades de ganar la guerra a Rusia y que ahora Rusia pues vaya a invadir absolutamente todo el continente. Pero claro, si defiendes un discurso distinto y cedes o de alguna manera abres la puerta a reducir las sanciones, pues entonces ¿cómo vas a justificar el enorme gasto público que quieres hacer, ¿no? Al final la Unión Europea está enrocada en un enfrentamiento con Rusia del que depende el nuevo plan de gasto y deuda pública, con el que se quieren tapar esas vergüenzas económicas de un continente que parece decidido a querer suicidarse, ya que si a alguien han golpeado estas sanciones a Rusia, pues ha sido precisamente a los países europeos, ¿no? Destacando sobre todo una Alemania que no solo ha perdido capacidad industrial, sino yo creo que incluso más grave, ¿no? Porque ha borrado de un plumazo su propia identidad, la identidad alemana como garante de la estabilidad monetaria, como garante del crecimiento económico basado en las exportaciones, todo eso desaparece. El propio Lavrov también le ha pedido a Trump que intente hacer entrar en razón a los líderes europeos para que colaboren en el restablecimiento de las relaciones económicas con Moscú, lo cual implicaría volver también a abrir ese grifo del gas, no solo con esa eventual reparación de Nord Stream que te comentaba antes, sino con el flujo a través de la propia Ucrania, que podría abrir el nuevo gobierno si hay elecciones o si se produce ese acuerdo bajo la ONU, ¿no? Y el problema es que el que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que los gobernantes europeos están inmersos en una especie de locura colectiva en la que solo a través del terror constante, de la manipulación social, pueden mantener a duras penas también el control sobre una opinión pública que cada vez es más consciente de que los verdaderos enemigos de los pueblos europeos no están fuera de sus fronteras, sino que están dentro. Que sientan precisamente los despachos de Bruselas, de Londres y Berlín, con gobiernos palmeros, con gobiernos traidores. Aceptabas antes el ejemplo de Starmer, el ajuste presupuestario, el ajuste fiscal que acaba de presentar el gobierno británico, cargando todas las tintas en las rentas bajas y en las rentas medias cuando es un gobierno laborista, o lo que ha sucedido en el caso de Alemania, por no hablar de Macron, ¿no? Un presidente que no tiene ningún tipo de apoyo popular, su partido. Y bueno, ya luego tenemos el caso de España, ¿no? Cuyo gobierno pues obedece incluso antes de que le den instrucciones, ¿no? Son más papistas que el Papa. El hecho de que se esté negociando un alto el fuego con la posibilidad de un acuerdo duradero entre Estados Unidos y Rusia, mientras a nosotros, a los europeos, se nos mete el miedo con una posible ocupación rusa de toda Europa en ese año 2030, pues es el mejor ejemplo, ¿no? De esta locura colectiva. Los hechos van por un lado y los políticos van por otro. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se pretende es reeditar el terror pandémico, el terror de la emergencia climática. Entonces, cuando una sociedad tiene miedo, esto está más que estudiado, ¿no? Pierde su capacidad de razonar, pierde su espíritu crítico, las emociones son las que toman el control. Y entonces los mensajes de los gobernantes también van a ese plano más emocional, que no tiene nada que ver con los hechos, o tiene una parte tangencial que ver con los hechos, y eso poco a poco va calando en la población. El miedo y la mentira también generan determinadas paranoias que se pueden controlar, que se pueden condicionar para dirigir la voluntad del pueblo. Este recurso ha sido empleado a lo largo de la historia por las élites dominantes siempre, tanto como forma de control político como forma de control social.
El problema es que en situaciones en las que impera el miedo, pues también se tiende a buscar culpables externos, lo que habitualmente también aprovecha el poder para acabar con sus adversarios dentro de los países. Y a mí realmente esto es lo que más me preocupa. Porque el pueblo recurre a sus gobernantes para que los libre de estos disidentes. Es decir, al final consiguen los gobernantes que sea el propio pueblo el que pida que a determinados tipos, ¿no?, pues les corten la cabeza en la plaza pública. Y el problema es que este tipo de actuaciones suele generar procesos que llega un momento en el que no se pueden controlar. Y existe la posibilidad de que el gobernante pues le salga el tiro por la culata y en algún país pueda recibir contestación social, si el gobernante sobre todo, o el gobernado mejor dicho, se da cuenta de la mentira. Y de ahí que se incida tanto en los discursos de los líderes europeos en el concepto de seguridad. Pero no pensemos que hablan solo de seguridad externa. Están hablando de seguridad interna, porque la militarización de Europa tiene como objetivo clave preparar a los gobiernos para someter a sus propias poblaciones, no para defenderlas de agresores extranjeros. Entonces vemos que nos acercamos a distintas distopías, bueno, la de Orwell, la de Huxley, y si no lo evitamos, y si no somos conscientes de lo que está pasando, podríamos acabar como las sociedades de esas dos novelas, las cuales, bueno, pues hoy nos dirán que estamos en guerra con un continente, mañana con otro, irán reescribiendo la historia, lo que ayer era blanco hoy será negro, lo que ayer era malo hoy será bueno, moviendo esa ventana de Overton en esa especie de psyop o operación psicológica en la que parece que está metida una Europa que va por su propio camino y, como digo, pues parece que va dirigida al suicidio, ¿no? Los ciudadanos ya se han dado cuenta y han contestado en las urnas. No veremos durante cuánto tiempo se puede mantener esta farsa, Eva. Escenario, Lorenzo, también importante, viendo en esas relaciones transatlánticas con un Trump que quiere que seamos garantes de nuestra propia defensa y esa propuesta, ¿no?, o una estrategia haciendo o invitando, ¿no?, a comprar deuda americana. Aquí hay la política exterior norteamericana siempre ha estado muy fusionada, ¿no? La geopolítica, el uso del armamento, el uso también de la estrategia militar con la defensa del dólar y con la defensa de la deuda pública de Estados Unidos. Es evidente, esto siempre ha sido así. Pero la estrategia de Trump sí que es novedosa porque en lugar de plantear las cosas directamente, lo está haciendo a través de una guerra arancelaria que en realidad por debajo subyace una guerra de divisas. En ese acuerdo que ya pues prácticamente es Vox Populi, ese famoso acuerdo, el denominado Acuerdo Mar-a-Lago, que contempla como dos medidas principales la depreciación del dólar y el aumento del precio de la deuda de Estados Unidos, bajando la rentabilidad, consiguiendo una mayor demanda foránea y ayudando al Tesoro a refinanciar ese muro de deuda que vence este 2025, que es el principal problema que tiene el Tesoro de Estados Unidos. Esto, bueno, pues es algo que Wall Street prácticamente está dado por hecho. Ha habido algunos informes de banca de inversión que han hablado de ello. Y precisamente en relación con ese escándalo que se ha producido en Estados Unidos por el polémico uso del grupo de chat de la aplicación Signal, pues también aquí vemos indicios notables, ¿no?, de que esto se está tratando en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la geopolítica, ¿no? En ese chat, funcionarios gubernamentales hablaron de los preparativos de los bombardeos en Yemen, sin ser conscientes, al menos todos ellos, de que en ese grupo pues, se encontraba el editor de una prestigiosa revista otanista, de Atlantic, quien pues conoció con antelación, ¿no?, ese ataque del Pentágono contra Yemen. Ojo, ataque del Pentágono junto al Ministerio de Defensa británico, es decir, es una operación conjunta de cazas americanos y británicos. Lo digo esto porque es importante tener en cuenta que no hay una ruptura entre el Reino Unido y Estados Unidos en el ámbito militar. Esto es un cuento chino, bueno, en este caso un cuento bruselense, podríamos decirlo así, porque de ninguna manera es así, todas las operaciones las están haciendo de forma conjunta, ¿no? En ese chat, pues no solo estaban los prebostes de la cúpula militar, de política exterior también, sino que estaba también el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ahora uno dirá, bueno, ¿y qué pinta Scott Bessent, ¿no?, en una operación de bombardeo de Yemen? Esto ha pasado bastante desapercibido, pero es una clave muy importante que muestra cómo, pues como digo, hay una relación directa entre esa administración de política y de defensa y de seguridad y, por otra parte, la económica, ¿no? Scott Bessent está en ese grupo y hay un momento en el que empiezan a hablar para justificar esa operación de intervención en Yemen, ¿no?, con esa defensa del estrecho de Bab al-Mandeb y a poder asegurar el transporte por las rutas comerciales del Mar Rojo y también por el Canal de Suez. Y hay un momento en el que los participantes, en concreto el vicepresidente de Estados Unidos, dice que conseguir que los hutíes dejen de bloquear esas rutas comerciales será muy beneficioso no solo para Estados Unidos, sino también para Europa. Y ahí precisamente es cuando se empieza a indicar que Europa tendrá que pagar de alguna manera. Y ahí es cuando se empieza a indicar también
que habrá que obligar a Europa. ¿Cómo? ¿Obligándole o forzándole a que haya determinadas empresas europeas que se vayan a Estados Unidos? No, aquí de lo que se trata es de conseguir que determinados bancos, entre ellos el Banco Central Europeo, que determinados fondos de inversión, veremos si también algunos de los nuevos fondos que se van a poner en marcha con motivo de la defensa, ¿no? y con motivo de esa locura militar, pues puedan llegar a adquirir deuda de Estados Unidos, porque la deuda de Estados Unidos necesita una mayor demanda si quieres reducir evidentemente el interés y por lo tanto conseguir que el Tesoro pues se refinancie de forma más barata, necesitas una mayor demanda. China se ha deshecho de buena parte de la deuda de Estados Unidos en los últimos tiempos. Japón es el principal acreedor en estos momentos, pero Japón tiene poco margen para poder comprar deuda pública, aunque podría vender dólares y comprar deuda pública, que es también en lo que está ahora mismo la política exterior de Trump, y luego una Europa a la que se le va a hacer pagar en buena medida. ¿Cómo? ¿Con aranceles? Bueno, yo creo que la clave está más bien en el tema del dólar y sobre todo en el tema de la deuda pública, y yo creo que ahí es donde va a estar un poco pues todo el foco en los próximos tiempos, ¿no? Hay que estar atentos. La guerra arancelaria es un humo que no sea real, es un humo muy real, pero que está creado para que no veamos lo que está pasando debajo, ¿no? Y es ahí, en esas conversaciones, donde tenemos que poner el foco. La quiebra de Credit Suisse en su momento no fue una quiebra de Credit Suisse casual. Credit Suisse era uno de los vehículos que utilizaba la Reserva Federal para introducir liquidez en dólares en Europa. Ahora hay mucha preocupación por si la ruptura entre la propia administración Trump y Bruselas puede pues provocar una pérdida de suministro de esos dólares, y con eso también está jugando por su parte Donald Trump con Europa, ¿no? Con lo cual, pues al final el hecho de que pongan un arancel u otro en un determinado sector, evidentemente pues golpeará al sector implicado, pero en términos generales yo creo que hay que poner la mirada más en el tema de la deuda pública y en la guerra de divisas, Eva. Antes de terminar, Lorenzo, mirando un poco más cerca aquí en España, los centros de datos, los lobbies, el lobby de centro de datos, Agua Española, Red Eléctrica, ¿qué es lo que quiere que paguemos, que hagamos? ¿Qué es lo que quiere? Aquí todo el mundo quiere que paguemos, que entreguemos nuestras cosas, pero claro, el problema es que lo habíamos pagado ya, ¿no? Hay un tema muy importante con respecto al tema de las redes eléctricas, porque Red Eléctrica Española, la empresa pública, ha evitado algunos apagones con una normativa que diseñó el gobierno español para que haya determinadas grandes industrias que se pueden apuntar a una lista, y cuando hay problemas de oferta, cuando no casa oferta y demanda, pues que se puedan desconectar del sistema. Así se han evitado varios apagones, pero se han evitado apagones provocando apagones voluntarios, si queremos decirlo así, en determinadas industrias, en determinadas empresas, ¿no? Esto es un problema que se deriva, pues por un lado, de que la tecnología de almacenamiento pues todavía no está suficientemente desarrollada, y además pues la que hay pues implica un coste importante, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también que hay un problema de redes eléctricas y que se generan cuellos de botella porque no se ha invertido en redes eléctricas, ¿no? ¿Por qué no se ha invertido en redes eléctricas? Bueno, nosotros hemos pagado esa inversión a través de los peajes y a través de determinados costes regulatorios que abonamos todos en nuestras facturas, y se tendrían que haber producido esas, pues esas reformas, esos trabajos para mejorar las redes eléctricas y sobre todo ir acompañadas del despliegue masivo de energías renovables. Esto no se ha hecho y es un problema que ya teníamos. Ahora viene el tema de los centros de datos, que nos han dicho, bueno, ahora España, bueno, pues es un país que puede tener acceso, ¿no?, a determinada financiación, a determinados capitales, y aprovechar la oportunidad que nos da el hecho de que haya buena parte del día en el que se está generando energía renovable y que no se está consumiendo, porque eso, hay momentos en los que, bueno, por eso se va el precio a cero, el precio mayorista, porque a los clientes nunca se nos va el precio a cero, y entonces la idea era, pues vamos a traer centros de datos. Claro, cuando vienen los tipos de los centros de datos, las tecnológicas, dicen, oiga, yo no puedo tener una fuente de energía que, bueno, pues en un momento del día no me genere energía, es decir, la fotovoltaica, por ejemplo, por la noche, evidentemente, pues no hay sol, entonces yo no puedo estar pendiente del solo de viento, con lo cual necesito centrales de ciclo combinado, en este caso gas natural, o nuclear, como en el caso de Estados Unidos. Y además necesito agua para refrigerar mis instalaciones, porque necesito, evidentemente, muchos recursos hídricos. Qué casualidad también ha sido que han sido llegar los centros de datos y se acabó la sequía en España. Esto, bueno, pues habrá que darle las gracias al Señor, seguramente, porque esto es lo que hay, ¿no? Entonces, en este contexto, el lobby de centros de datos no solo quiere el agua, sino que ahora también quieren que les paguemos nosotros el desarrollo de las redes eléctricas. Algo que, como digo, ya hemos pagado a las energéticas, y al gobierno también, y al final esto se ha dedicado pues a dividendos, a sueldazos y a pelotazos renovables. El sector de los centros de datos esta semana se ha reunido en Madrid, que además se han buscado una presidenta política, Begoña Villacís. Supongo que al final, bueno, pues esto es lo ideal, ¿no? Cuando quieres pedir dinero, lo mejor es poner un político en tu consejo de administración, ¿no? Mi pregunta o mi cuestión es, si es tan atractivo invertir en centros de datos,
¿Por qué están pidiendo dinero público? ¿Y por qué hace falta dinero público? Pues que venga el capital y que invierta. El problema es que el desarrollo de las redes lo hemos abonado ya con costes en las facturas durante décadas, supuestamente destinados a este fin. Y aquí, tanto eléctricas como gobiernos, eléctricas que no operan en ningún régimen de mercado libre, por mucho que nos estén diciendo esto, es como la banca, ¿no? Se acuestan en la misma cama que los políticos, de hecho no lavan las sábanas y algunas veces incluso se acuestan entre ellos, ¿no? Entonces, o mejoramos la red eléctrica con los recursos que ya nos hemos gastado, o entonces hay que poner más sobre la mesa. Y mientras Endesa, Iberdrola y Naturgy reclamando que el gobierno eleve aún más los peajes que pagamos en la factura para financiar esto. Que por cierto, estos peajes, estos costes regulatorios son el mayor coste dentro de la factura, mucho más que el coste de la energía o mucho más incluso que el coste fiscal. Entonces, los centros de datos no pueden funcionar solo con energía renovable. Entonces tendremos que decidir si van a funcionar con centrales de ciclo combinado. Si van a funcionar con centrales de ciclo combinado necesitan gas. Si necesitan gas, ¿a quién le vamos a comprar el gas? ¿A Argelia? ¿Y vamos a seguir comprando gas natural licuado a Rusia? Bueno, pues esto tiene que estar dentro de la política gubernamental y no está. Por cierto, mañana hay eclipse solar. Y Red Eléctrica ha dicho que garantiza que no habrá cortes en el suministro eléctrico. Esto no ha pasado nunca en España, que hubiera un eclipse y que tuviera que salir Red Eléctrica a garantizar el suministro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que dependemos en buena medida de una fuente de energía, que bien, que está muy bien que sea renovable, pero si no tiene un respaldo con una fuente de energía o con unas centrales que puedan actuar con independencia de cuál sea el clima o los fenómenos astronómicos, pues evidentemente no vamos a tener una garantía de suministro, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que los señores de Red Eléctrica acierten, que sus algoritmos acierten y que mañana por la mañana pues no nos quedemos sin luz por un eclipse solar, que ya desde luego con la semanita que hemos tenido, Eva, ya sería lo último, ¿verdad? Sería lo último. Hay que decirlo que sí, mejor que no tengamos además apagón, por favor, con ese eclipse solar. Además, ahora que sale el sol un poco también, es una pena. Bueno, Lorenzo Ramírez, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a ti, Eva. Un abrazo.